Toquicosis es una presentación de Superautos Doral. Jueves 17, nuestro Toquicosis de hoy, tenemos un testigo de excepción. Negra no es muy conocido, pero es el hombre que va al G9, al G4 y que estuvo en las conversaciones con Zapatero. Uno de los jefes importantes de Acción Democrática, Negra Morales, que está aquí con nosotros. Usted tiene cara de santo, pero no. Henry acaba de dar una rueda de prensa hoy, donde habla de un tema, vamos a tocar varios, Negra. Okay. Que hay 3 consensos: La Guaira, Anzoátegui y Nueva Esparta. Pero tenemos un clima complejo. 40 días en la calle, una cantidad de muertos, reprimidos, y hay una sensación de vacío, porque nadie ha explicado qué pasó. Sí. Entonces la elección, además el gobierno no quiere que vayamos a elecciones y está poniendo obstáculos, fechas, cosas, acelerando todo, generando más incertidumbre de la que hay. Pero además los partidos, en vez de comportarse a la altura, que bueno, vamos a ganar al gobierno, hay unos que pretenden pasar factura, coger ese estado, aprovechar la situación electoral. Además, muchos de ellos dicen que no creen en la salida electoral, pero están buscando a ver qué agarran. Pero me parece, ok, entendamos que la política es así, pero la situación amerita unidad y unas demostraciones, porque no es fácil hacer primaria y luego el enemigo está inflado, el adversario está inflado. No estamos en las mejores condiciones. ¿Cómo estás viendo tú esto? Bueno, Kiko, yo comparto contigo mucho de lo análisis inicial con lo que introduces este espacio. Yo estoy convencido que nosotros estamos en una lucha muy desigual en este momento, el gobierno intentando amedrentar, logrando que la gente se desmoralice. Realmente el guayabo que tenemos, el sacudón de que a pesar de que luchamos con mucha fuerza, muertos, nos cayeron a palo, tragamos bomba y se instaló el parapeto de este constituyente, pues bueno, la gente todavía está acusando el revolcón. La respuesta de la unidad democrática tiene que ser, bueno, mire, nosotros vamos a pelear en todos los escenarios, y el escenario electoral es un escenario también de esa calle que tanto hemos nombrado, porque la calle tiene la protesta pacífica, las marchas, las manifestaciones, como lo quieras llamar y como lo quieras hacer, pero la calle también tiene un componente de trabajo político, organizativo y de participar en todos los escenarios que haya que participar. La gente critica muchas cosas, por ejemplo, el CNE es uno de los primeros elementos que la gente critica. Bueno, pero mira, ese mismo CNE que está ahorita, con ese mismo CNE ganamos las parlamentarias. Para quedar claro la posición que nosotros tenemos sobre eso, Kiko, es que el control ciudadano es la herramienta, la vacuna para el tema del CNE. Si nosotros estamos allí, tenemos testigos, la gente no se mueve, sorteas la caja, abres la caja y cuentas los votos, lo cotejas con el acta, te llevas el acta al centro de acopio, sacas la cuenta de cuánto es. En esa parte siempre hemos dicho que ahí no es donde nos roban. Nos roban es cuando entonces ya el testigo se va temprano, dice no va el testigo, entonces ahí meten la maquinita y es donde nos roban la cosa. Entonces, en primer lugar, no creemos que el CNE, inclusive, aunque a la gente no le guste el ejemplo, pero es la verdad. Aquí Chávez, cuando estaba en el año 98 haciendo campaña, nos amenazó con un Consejo Supremo Electoral que era 5-0 y nos dijo, aquí están las encuestas, si no me entregan las elecciones, se va a prender un zafarrancho en el país, y tuvieron que entregárselo, y era 5-0 el CNE. Que eran demócratas, no, lo que pasa es que cuando hay unas realidades en la calle y tú tienes un control ciudadano, tú puedes vacunarte contra eso. Y acaba de dar un asunto importante, además que parece que estaba hablando y digo, van a decir que yo lo compré, porque yo no mismo periodista. Fíjate, la mayoría, mientras Chávez tuvo mayoría, ellos hacen elecciones a cada rato. Así es. Pues no necesitaba ninguna exageración, ni truco, ni trampa, porque Chávez tenía mayoría. Además tenía el barril a 120, tenía mucha plata. Pero ahora Maduro no quiere hacer elecciones. Ese es el meollo del asunto. Pero el que Maduro no quiere hacer elecciones significa que sabe que ese es su peor escenario. ¿Cuál es el mejor escenario para Maduro? La confrontación. Él tiene la Fuerza Armada y la exhibe, además, para los colectivos armados, y la policía y la Guardia Nacional. Y entonces hay gente que pretendió ir a pelear en ese terreno, cuando ahí no había nada que buscar. Eso es un terreno desigual. El terreno de nosotros ha sido, por supuesto, tenemos que seguir manifestando, porque eso nos ha servido para que las Naciones Unidas pongan los ojos sobre Venezuela, hayan expulsado a Venezuela del Mercosur por violación de derechos humanos y hayan declarado el Parlamento Europeo la ruptura del hilo constitucional en Venezuela, el Vaticano esté metido hasta el cuello en la cuestión, tengas a los países más importantes de la región, porque no es el chipiripero que tienes ahí en todo el Caricón y todas esas cosas, no, los vecinos nuestros, Colombia, los chilenos, los argentinos, Uruguay, Paraguay, Perú, son los países fuertes de la región. Bueno, entonces, en ese escenario, el escenario que es el escenario de la confrontación electoral, es donde nosotros tenemos que echarle pierna. Ahora, ¿cuáles son los retos de ahí en adelante? Seguir
para que la comunidad internacional en la calle, siga la comunidad internacional tenga los ojos puestos sobre Venezuela, pero ir a esta confrontación, que además, si creemos que hasta ahora el gobierno hizo lo que iba a hacer, estamos muy equivocados, porque vienen peor. Con lo peor. Vienen con una ola de inhabilitaciones. Vamos, antes de meternos ahí, pero fíjate, he oído y leído en las redes gente que dice, cambiamos la calle por las elecciones. Eso no es verdad. Aquí nadie ha cambiado nada. Aquí el mismo liderazgo que durante estos 4 meses se encargó de llevar a la gente a la calle y dirigirla, ese mismo liderazgo convocó a un trancazo el día miércoles, después que fue electa la constituyente, y nadie salió, porque a nadie le explicaron qué había pasado. Pero no fue que la calle se apagó porque viene la elección. Porque aquí hay mucha gente que manipula las cosas. Totalmente. No, ético. Y por eso la incertidumbre. ¿Cómo explicarías tú lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué la gente está escéptica? ¿Qué explicación hay que darle? O sea, en primer lugar, Kiko, una reacción natural, muy humana, y es que tenemos el guayabo del revolcón de la constituyente. La gente decía, y nosotros peleamos muy duro para que no se instalara. Se instaló y la ven cometiendo tropelías, le quitaron la cabeza a la fiscal. Fraudulenta, le quitaron la cabeza a la fiscal. Entonces vienen y comienzan con ratificaciones, comisión de la verdad. La gente dice, no, estos tipos están poniendo el acelerador y no hay cómo frenarlos. Eso genera un guayabo natural. En segundo, también se satanizó la salida electoral. Pareciera que es que estábamos diciéndole a la gente, y cuando le hicimos las preguntas el 16 de julio, que nosotros estábamos diciendo que es que íbamos a sacar a Maduro solamente con la protesta de calle. No, leamos el texto de las preguntas. Decíamos que nosotros queremos también, por supuesto, un cronograma electoral claro, que nos permita ir explorando esa salida. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos retos por delante, como te digo. Nosotros tenemos que ponernos los pantalones largos y saber que el gobierno viene con una serie de inhabilitaciones. Casi todos los parlamentarios que están hoy inscritos, estamos casi seguros que los van a terminar inhabilitando. Y entonces los candidatos que nos queden, porque no lo pueden eliminar todo, con ese hay que ir a las elecciones y hay que ganarle las 23 gobernaciones y volverle a decir, señores, por la vía del rechazo del pueblo, por el repudio de la gente por la situación de hambre, de inseguridad, de falta de medicina, es que es la vía para sacar a esta gente. Y yo me imagino, Kiko, 23 gobernadores diciéndole el 23 de octubre, porque están planteando las elecciones para el 22, diciéndole, señor Maduro, bueno, si usted no lee este mensaje y quiere seguir saliendo por la puerta de atrás, pues entonces no haga nada, pero le escuche este mensaje, tenga un gesto de venezolanidad, de grandeza, y entonces, bueno, adelante las elecciones, convoque un proceso nacional y entonces contémonos para que Venezuela se relance a un destino distinto. Hace un ratico me encontré con Alonso Moleiro y él me decía que no hay salida porque la Fuerza Armada está con Maduro y así ganemos elecciones o vayamos a la calle, la Fuerza Armada va a impedir el cambio. Cuando regresemos vamos a tocar este tema. Ya estamos con ustedes aquí en Suquicosas. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Seguimos con Negal. Aquí hablando con ustedes, con Carla y el señor Acosta. Saludos allá en Miami, saludos, Negal. Un gran abrazo para Carla y para Carlos, aquí desde Venezuela. Negal Morales, Carla y Carlos, es uno de los jefes de Acción Democrática. Él asistió a las conversaciones, ya asiste al G4, al G9. Volvamos a las negociaciones que yo te había dicho. Primero, el cuento de Moleiro, y segundo, lo que hay que jugar de las negociaciones. El cuento de Moleiro es que yo estoy discutiendo y le digo a él que hay salida electoral y que luego lo que está demostrado aquí es que la salida, la otra, la rápida, no sirve, porque entre el 11 de abril, el paro, la Plaza Altamira, la abstención, cada vez que nos metemos a buscar vía rápida, cogemos piso. La salida electoral no es que esté, ay, qué fácil, no, porque bueno, hemos ganado 2 elecciones, la del 2D y esta última, y esta no fue que desconocieron la elección, desconocieron la asamblea, que es distinto. Ahora, es un gobierno que no quiere contarse. Es complicado. Pero yo tengo claro que salida armada es muy difícil porque no cuenta con la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada no solo está con Maduro, sino que si tú la revisas de 1958 para acá, siempre ha estado con la institución. Y en este caso, Maduro es el presidente, no lo puedes negar. Si la Fuerza Armada se niega a reconocer cualquier gesto de cambio, elecciones, mayoría, ¿qué hay que hacer?
¿Es posible cambiar esa actitud o cómo se derrota eso? Claro. Bueno, pero en principio, Kiko, el análisis que haces es muy claro porque aquí nosotros no perdimos las elecciones de la Asamblea Nacional. Tuvieron el gobierno que quitarse la mascareta de democráticos y tener que desconocer una Asamblea Nacional electa por el voto popular. Les ha costado la expulsión de Mercosur, el repudio de Naciones Unidas, la salida de escenarios internacionales, el desconocimiento del Parlamento Europeo, la posición mucho más clara del Papa. Pues en general, nosotros en el momento en el que hoy estamos viviendo, Venezuela tiene un aislamiento internacional fundamentalmente por la ruptura del hilo constitucional, por desconocer la Asamblea Nacional, por supuesto, una crisis humanitaria terrible de hambre, de ausencia de medicina, por el tema de los presos políticos, que inclusive tiene hasta Gilbert Caro con inmunidad parlamentaria preso. Bueno, no le importa meter preso a la gente hoy y saca unos y mete otros, pero en el fondo todo el mundo reconoce que en Venezuela hay presos políticos, presos por pensar distinto. Y otro de los elementos es que tenía constreñido el cronograma electoral. ¿Qué es lo que pasa? Como tú lo has analizado, cuando Chávez tenía la mayoría del pueblo venezolano, pues hacían elecciones a cada rato y no nos dejaban ni siquiera respirar. Cuando te ganaban una elección, te sacaban la otra con el objetivo de derrotarte y seguirte derrotando y desmoralizando. Resulta que cuando la gente volteó la página y dijo, no, hay que salir de esto, entonces ahora tienen amarrar las elecciones y ahorita vienen con todas estas tarapacerías que están haciendo. Que si hay salida electoral, claro que la hay, porque cuando nosotros ganamos la Asamblea Nacional, los obligamos a desconocerla. Cuando nosotros le ganamos la gobernación de Miranda, los obligamos entonces a crear Corpo Miranda, que si pusieron a Jagua. Los pones a ellos a desconocer lo que tú estás haciendo, a inhabilitar a actores políticos y todo eso les va restando en el panorama interno y en el panorama internacional. ¿Qué hacer ahora? Bueno, yo no sé si al final le vamos a ganar las 23 gobernaciones y las van a desconocer. Ojalá se las ganemos como se las vamos a ganar y ojalá las desconozcan, porque van a tener que seguirse quitando el vilo democrático en el mundo y eso va a seguir haciendo que le sigan prohibiendo a todos esos vagabundos que les encanta ir a ver a Mickey, pero ya no pueden ir a ver a Mickey, no pueden ir a comprar. Ahí está Carla y Carlos, que saben que se los consiguen a la gente por allá comprando en el Dolphin, comprando en el Walmart. Ya no lo pueden hacer, señores, se tienen que quedar aquí, van a tener que guardar los realitos en Cuba, en Rusia o en China. Ahora, volvamos al tema de la negociación. Fíjate, la negociación tuvo tres claves. La primera, Ocarigi y Jorge Rodríguez, que esa la desconoció todo el mundo, eso fue un error. La segunda, aquella que se había logrado con el Vaticano, y la tercera, la de Zapatero. Hubo posibilidad de negociar, sin embargo, factores tanto del gobierno como de la oposición sabotearon eso. En el caso del gobierno, porque bueno, Maduro tiene una crisis interna ahí, que todo el mundo sabe, Diosdado a cada rato le hace cosas que no son las que él quiere, y en el caso de la oposición hay gente que no creía ni en la negociación ni en la salida electoral, es decir, en el cronograma electoral, porque quería calle, y entonces no se dio. Sin embargo, hoy la negociación aparece como uno de las principales armas de la oposición, por todo lo que está haciendo la constituyente, por el aislamiento internacional, por las sanciones, por la posibilidad de una intervención y porque el gobierno seguramente en las elecciones de gobernadores va a quedar en minoría y se va a demostrar que la mayoría está parte de nosotros. Pero ¿cómo vamos a ir a negociar algo si hay gente que dentro de nuestro mismo movimiento, dentro de la MUD, no cree ni en negociación ni en salida electoral? Bueno, por supuesto que la mesa es un espacio de mucho pensamiento. Al final hay tendencias distintas, maneras de ver las cosas distintas, pero en lo que tenemos que estar claro es que nosotros dentro de la mesa hemos planteado 4 puntos que son fundamentales. Pero el gobierno en 2 oportunidades aceptó elecciones, cronograma electoral. Reconocía a la Asamblea Nacional, aun cuando dejaba el tribunal vivo vitillándola. Libertad de preso político, en la última propuso comisión de la verdad con la oposición y reconocía la ayuda inmunitaria, pero aún así no se ha aceptado. Claro, pero recuerda que en la primera etapa el gobierno llegó a unos acuerdos y no los cumplió. Eso es parte de la desconfianza. El gobierno dice que nosotros nunca firmamos la salida de los diputados del Amazonas, que era lo que posibilitaba. Bueno, el gobierno después enreda la cosa, pero la verdad es que había dicho en esa primera negociación que tuvimos que pagar un alto costo político y de opinión pública. Nos sentamos en esa mesa, llegamos a algunos acuerdos y el gobierno no cumplió. Denunciado inclusive por la carta de Pietro Parolin, que es testigo de excepción, de que fue el gobierno el que no cumplió. Pero Capriles dijo que el Papa casi que era comunista. o no lo dijo, pues sí lo dijo. Bueno, realmente yo creo que el papel que está jugando el Vaticano y el Papa y la Conferencia Episcopal Venezolana es una posición muy valiente, es clave y es un elemento fundamental para lograr la concreción
finalmente una negociación política al que vamos a terminar y a la cual hablar de eso a nosotros los adecos ni nos da salpullido, ni nos da plurito, hablar de que al final somos venezolanos y vamos a tener que entendernos en una salida que permita que nos relancemos en un mejor destino. Pero fíjate, me hablas de esa segunda etapa. En esa segunda etapa, para estar claro, toda Venezuela vio que tuvimos la oportunidad de ir a casa de Leopoldo, conversar con él, discutir algunos puntos. Yo te vi en un video. Sí. Y en la casa del embajador también te pillaron. No, yo estuve en una fotografía que todo el mundo conoce. Primero estuvimos en la conferencia episcopal, con el nuncio apostólico, y también estuvimos en la casa de Leopoldo conversando sobre estos temas. Al final, para nosotros, clave 4 puntos. El tema del cronograma electoral, que hoy por hoy se sigue atropellando y se siguen haciendo todas estas tropelías a través de las inhabilitaciones. ¿Quién puede entender que tú vas a elegir un gobernador? Entonces le dejas el Consejo Legislativo viejo con la intención otra vez de perversa de mantenerlos aislados. ¿Quién entiende entonces que utilices el mecanismo del cronograma electoral para intentar otra vez apretar? Pero tienes eso. La apertura del canal humanitario, eso ha sido algo que el gobierno se ha negado permanentemente para no reconocer lo que está pasando aquí, que estamos en crisis humanitaria en el área de alimentos y medicina. La liberación de los presos políticos que sueltan uno y meten 4. Porque aquí está, por ejemplo, el caso de Carlos Julio Rojas, colega periodista tuyo, amigo nuestro, mira dónde está, el tema de los estudiantes que terminaron en San Juan de los Morros, los de la UPEL, bueno, y todas estas cosas. La persecución ahora a los alcaldes. Ahora también estamos hablando allí del reconocimiento a la Asamblea Nacional. Inhabilitaron a Lipa. Inhabilitaron a Luis Lipa, que le habían primero permitido supuestamente inscribirse y después lo inhabilitaron. Y ahí hoy otro tema fundamental que luego añadimos que tiene que ver con la clave de la segunda o los segundos mensajes que llegaron, porque realmente lo que hemos recibido, por supuesto, en comunicación, y el presidente Zapatero ha jugado un papel allí, que tenía que ver con el tema del reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, y ahí se trancó el juego. ¿Por qué se tranca el juego, Kiko? Pero ellos llegaron a proponer un congresillo de 15 y 15, que funcionaran más o menos de acuerdo, cuando ya está todo mira, Kiko, en ese punto fundamental, ahí se tranca la cosa, porque nosotros estamos convencidos, lo que le hemos dicho a la gente, lo creemos de verdad. O sea, aquí la gente quería ir a cambiar de presidente, no de constitución. Aquí la gente lo que quiere es un cambio de modelo, no una redacción de una nueva constitución. Ahí en la constitución está el derecho a la alimentación y la gente está hurgando en la basura. Ahí está el derecho al trabajo y la gente no tiene empleo. Ahí está el derecho a las medicinas y a la salud y la gente no consigue un antihipertensivo. Entonces, en el fondo, la constitución es letra muerta, y como la redacte, si no tienes un cambio político, si no tienes un consenso nacional, si no tienes un proyecto de país, entonces eso es letra muerta. Vamos a quedarnos ahí. Cuando regresemos vamos a hablar de Willy el violinista, que las redes hoy están llenas de eso. Bye, ya estamos. Negal Morales con nosotros, un dirigente de Acción Democrática, quien ha contado las negociaciones. Hemos hablado de todo un poquito, salida electoral y todo esto. Pero fíjate, el gobierno sabe que esta es una batalla que tiene mucho de simbología. Cuando ellos regresan el retrato de Chávez y el Bolívar ese que inventaron, a la Asamblea es como para decirle a su público: aquí estamos. Sí, a decirnos a nosotros que fuimos los que se lo sacamos. Ajá. Porque además se lo sacamos porque nadie puede entender en cualquier país democrático que tú entonces eliges un presidente hoy, entonces pones el cuadro y mañana lo cambias, se murió, entonces cambias de cuadro cuando hay cambio de tendencia. Eso no es así. Allá tienen que estar los símbolos patrios, el escudo nacional, el retrato de Bolívar que pusimos en una gigantografía, que era el que el propio clásico Libertador de puño y letra dijo que era el que más se parecía a él. Por cierto, por ahí anda la máscara que le hicieron en Santa Marta cuando se murió. Y no se parecía en nada a este Bolívar Yo mestizo. pensé que me decías la máscara del que era candidato a la constituyente, que todavía no le han dicho con cuántos votos es que perdió. Mira, pero agarran a este muchacho, el violinista, porque lo hemos venido diciendo, los trancazos que tenían como objetivo evitar la constituyente sustituyeron una política que a mi juicio era correcto, que era de masas, de calle, donde la señora que se enfrentó a la tanqueta, el que se desnudó, las mujeres que enseñaron los senos, los viejitos, y el violinista se convirtieron en símbolos que conmovieron el mundo. Pero el violinista lo agarran, lo torturan, le pegan, lo tienen preso un tiempo, y además le graban un video que está en las redes, en la cual él más o menos se desdice, ¿no? Reconoce a Maduro, dice cosas que yo no sé si fue por la tortura o no, pero lo cierto es que la gente anda sorprendida, y un símbolo tan importante como el muchachito que era capaz con la Guardia Nacional al lado de tocar su violín, pues ahora se destruye. Hay una simbología en todo esto que nosotros también estamos obligados a defender.
La mayoría, esa es la mejor y la clave de todos estos símbolos. ¿Quién tiene la mayoría? Pero hay gente que producto de todo lo que pasó y de las explicaciones motivos que no entiende lo importante que es que ganemos esa asamblea, esos gobernadores y demostremos que esos 8 millones no existen y los nuestros sí. ¿Cómo logramos, sin ofender a nadie, dando las explicaciones del caso, que pasemos de este clima pesimista a un clima de victoria? ¿Cómo hacemos para que la gente derrote la mentira? Bueno, Kiko, a mí me ha tocado, yo he estado todos estos días en asambleas de ciudadanos distintas. Yo estuve en una en Baruta, hoy voy al Foro Atillano a las 6 de la tarde y en cada encuentro en el que voy, al principio llegan 200, 300 personas y tú sientes el ambiente, la cara amarrada, la gente cuestionándote mucho y uno se abre con ellos, bueno, vamos a discutir los puntos de vista y vamos a conversar. Y cuando tú comienzas a hablar de que evidentemente tenemos que tener el escenario de pelea de calle, la lucha de calle por supuesto tiene que estar allí permanentemente, pero nosotros ni tenemos militares, ni tenemos armas. Allá los militares que hoy por hoy han conestado la violación de derechos humanos, el asesinato de jóvenes en las manifestaciones, lo que pasó, por ejemplo, denunciado por la fiscal con pruebas en mano, que a Juan Pernalete no lo mató nadie de los que estaba alrededor de él, sino que fue producto de la represión, inclusive del Estado. Hay pruebas y videos y de todo con colectivos armados reprimiendo gente. Allá ellos sí están permitiendo eso. Nosotros en ese terreno no somos fuertes. Nosotros somos fuertes en el terreno del civilismo, de las mayorías. En Venezuela en este momento más del 90% rechaza este modelo. Más del 90% de los venezolanos ni consigue medicinas, ni consigue alimentos, ni consigue desarrollarse. Es más, ni siquiera creen que hay posibilidades en Venezuela. No creen que hay futuro. Y se están yendo por la frontera, por Ecuador, por Colombia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y es el mensaje a los venezolanos, a los que nos ven aquí y a los que nos ven afuera, que hoy tienen desesperanza. Tenemos que seguir luchando en el terreno del civilismo. Vamos a aprovechar la oportunidad de esa pequeña rendija que nos están abriendo de las gobernaciones de Estado para consolidar un proyecto donde vayamos con candidaturas únicas, nos pongamos los pantalones largos. En la propia unidad estamos dando ese debate hoy mismo. ¿Por qué una unidad? Yo no entiendo, te lo juro, yo no entiendo. Nosotros somos unidad, 21 partidos que hay en la mesa. Somos aliados, ¿verdad? ¿Por qué hay gente de la oposición que se dedica a atacar? Hay unos grupos a que a Manuel Rosales y a Henry Macosa la tienen jurada. Pero cuando Freddy Guevara dijo que había que hacer negociación, se la dedicaron. Hay unos grupos que nos tratan como enemigos a los que no pensamos como ellos. Sí, yo creo que yo creo que hay un tema también de intolerancia a las ideas, pero nosotros tenemos que inclusive convivir con eso, lo que a veces en la guerra en el Twitter, cuando te destrozan por tener un punto de vista distinto, a nosotros nos dieron mucho malo por decir que tenemos que ir y participar. Y el gobierno va a jugar con eso, porque el gobierno va a seguir inhabilitando gente. Y tiene laboratorio. Y cuando entonces nos inhabilite más gente, nos saque candidatos, nos ponga condiciones peores, va a crear el clima en esos propios escenarios donde ellos trabajan con el G2 cubano para decirnos que los que vamos a las elecciones, entonces no debemos ir. ¿Cómo vamos con esas condiciones? Señores, hermanos, compatriotas, tenemos que dar esa pelea, tenemos que ganar las 23 gobernaciones. Claro, imagínate, pero la MUD tiene que dar una demostración en esta discusión de la candidatura. No puede ser que haya alianzas, uno para fregar a otro. ¿Qué tipo de alianzas son esas? Pero yo te digo, te voy a dar allí el punto de vista, no solamente ADECO, sino particular mío, Negal Morales. Yo creo que nosotros tenemos que propiciar el consenso en todas las gobernaciones de Estado. Así es. Es una opinión muy particular y personal. Creo que las primarias van a terminar siendo casi que inviables y creo que el momento en el que estamos viviendo no es para decantar los liderazgos. Nosotros mismos pusimos nuestro nombre a correr en el caso de Miranda, teníamos muchos apoyos, pensábamos que era el momento, si habían condiciones de alargar las elecciones o iban a ser en diciembre, de recorrer, de animar, pero cuando comenzaron con los recortes de los lapsos, dijimos, no es el momento para decantar liderazgo y lo respaldamos y estamos trabajando en función de una candidatura pero unitaria. Fíjate que Ocarí, y eso tenemos que hacerlo en todas partes. Así es, dejar la miseria humana. No, yo no quiero elecciones, pero cuando me ponen una elección, me agarró. Ahí hay que parar los pantalones largos, claro. Y no solamente hasta eso, Kiko, voy más allá. Nosotros no hemos tenido hasta ahora, y que alguien me desmienta, no hemos tenido gobiernos unitarios en ninguna parte. Es la verdad. El que gana, agarra todo. Tenemos que poner los pantalones largos e inclusive, gane quien gane, hacer gobiernos unitarios que incluya a todo el panorama de la oposición. Unidad es unidad, a tratarnos como aliados. La constituyente ahora tiene lo que llama Diosdado, ¿cómo es? Un saldo de buena conducta, un certificado de buena conducta. Delcy Rodríguez habla de que la Comisión de la Verdad va a juzgar a los candidatos y le pidió al CNE. Entonces, Ocarí, ya dijo por ahí uno que eso no va. Bueno, ya se llevaron a Lipa,
tienen amenazas sobre Freddy Guevara, Requesén y José Manuel, que son candidatos. Así es. ¿Hasta dónde se va a permitir estas amenazas o que prosperen y no vayan hasta dónde hay que soportar eso, si es que hay que soportarlo? Ya. Pero para nosotros estamos en pleno debate en la mesa de unidad hasta dónde podríamos llegar como tal. La posición de nosotros los ADECO es que aunque nos inhabiliten candidatos, aunque inclusive amedrenten, amenacen a Freddy y a Julio que se lo van a llevar preso, el debate de nosotros es que vamos a dar la pelea hasta el final. No van a poderlos inhabilitar a todos, porque hay un panorama de candidatos, no los van a poder inhabilitar a todos, y cada vez que inhabilitan un candidato por el temor a perder, se desnudan otra vez como dictadura ante el mundo. Hay que dar la pelea hasta el final, hay que luchar y hay que ganarle todas las gobernaciones, porque eso no es que lo estamos viendo, porque es que vamos a tener un gobernador que va a solventar los problemas de la gente. Aquí los problemas no se van a solventar hasta que no cambiemos a Maduro, es la verdad, pero son espacios de lucha, son trincheras democráticas que te van a permitir seguir mostrando al mundo que aquí hay una inmensa, y tú hablabas de mayorías, cuando le dices mayorías no catalogas lo que realmente pasa en Venezuela. Aquí hay una inmensa mayoría, casi se está convirtiendo casi en una unanimidad que rechaza ese modelo cubano, esa invasión de los cubanos en Venezuela metidos en los registros, metidos en la Fuerza Armada, ese modelo hambriador. ¿Tú estás de acuerdo con la invasión de Trump? Yo lo que estoy es de acuerdo en que la comunidad internacional nos siga ayudando para salir de este drama. Nunca hemos dicho que estamos a favor de invasiones. Lo que hemos catalogado claramente es que necesitamos del brazo internacional, de la ayuda internacional para seguir presionando, para que al final terminemos en lo que tenemos que terminar, que es en un cronograma electoral claro, en un proyecto de país claro, en la unión de los venezolanos para sacar el país adelante, inclusive una frontera que va más allá de la unidad. Nosotros estamos convencidos que tenemos que llegar a acuerdo. Dile a la gente que nos está viendo que yo no te pagué, que yo no te pasé. Porque ya van a decir, ¡ay, está! Gracias por estar con nosotros. Coincidimos en muchas cosas, pero te doy las gracias por esta oportunidad. Un gran abrazo a Carla, a Carlos, a todos los venezolanos que están fuera de nuestro territorio, que siguen con ese corazón puesto aquí, y a todos los venezolanos que seguimos guapeando, luchando. No nos entreguemos, vamos a seguir peleando, que Venezuela es muy bonita y tiene futuro, y la vamos a seguir conquistando. Además, vamos a ganar. Así es. Quicosis es una presentación de Superautos Doral.